Siempre que hablamos acerca de profecías, solemos enfocarnos en las bestias, en los poderes, en las plagas o señales que ocurrirán antes de la venida de Jesús. Y pues a veces estamos tan enfocados en esos temas que nos olvidamos que las profecías también nos hablan de temas claves como el pecado, el sufrimiento, el juicio, la lucha entre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, temas que al final de cuentas vemos muy presentes en el libro de Salmos, un libro que aborda cada una de esas situaciones que están presentes en la vida del ser humano hoy en día, pero que al final también, cuando se acerque el tiempo del fin, será maravilloso poder contar con esas promesas. Acompáñanos en el estudio que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Lección número 9 para el 31 de mayo del año 2025 y el título de la lección es En los Salmos, segunda parte. Si no has visto la primera parte, te invito a que vayas al video anterior, te lo vamos a dejar aquí en la descripción y en la parte de arriba para que después de ver este comentario vayas entonces a verlo y así poder tener el panorama completo de lo que hemos estado hablando durante estas 2 semanas. Una lección bastante interesante y agradezco mucho a todos aquellos que ya se han unido a este canal. Quiero aprovechar este momento para invitarte. No sé de qué parte me estés viendo. Me gustaría leerte allí en los comentarios. Comenta, por favor, de dónde nos estás viendo. Quiero saber de dónde nos observan y pues también enviarles un saludo a cada uno de ustedes y pues agradecerles por ya formar parte de este canal aquí en YouTube. Y si aún no lo has hecho, si aún no te has suscrito, en la parte de abajo está el botón de suscribirse, puedes activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Es completamente gratuito, así que pues te invito para que puedas unirte a este canal aquí en YouTube y llegar muy pronto a la meta de nuestros primeros 500 suscriptores. Así que nos sentimos contentos por esto. Y bueno, como te decía, vamos a seguir hablando acerca del libro de Salmos y el versículo para memorizar esta semana se encuentra en Salmos número 67, versículos 3 y 4. Dice allí la palabra de Dios: alaben Dios, alábente los pueblos. Todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Un versículo que nos habla acerca de esa invitación, de ese llamado que Dios hace al ser humano de rendirle adoración, porque Él pues al final terminará actuando con justicia. Y como te decía, la semana pasada estábamos hablando acerca del libro de Salmos y veíamos la manera como el libro de Salmos nos ayuda a entender de mejor forma las profecías. Sin embargo, esta semana nosotros nos vamos a enfocar más en el punto de cómo a través del libro de Salmos podemos encontrar esperanza, podemos encontrar promesas, podemos encontrar consuelos para los momentos difíciles de la vida. Pero más allá de para los momentos difíciles, encontrar esperanza y consuelo para los momentos del tiempo del fin y cómo a través de esta manera pues las promesas de nuestro Dios se cumplirán en nuestra vida. Y mira, la lección de esta semana la hemos dividido en 4 partes principales y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestro estudio lleva como subtítulo Nuestro refugio en el tiempo de angustia. Y mira, las visiones que se le presentan a Daniel nos relatan un tiempo de angustia, un tiempo que, como el mismo Daniel lo dice y lo describe, no ha existido en la historia de la humanidad. Y cuando uno lee textos como estos, cuando uno lee acerca de las bestias que surgen del mar y de cómo esas bestias llegan a tener dominio sobre este mundo, la realidad es que el panorama no parece nada, nada alentador. Pero es justamente en momentos como esos cuando podemos recurrir al libro de Salmos. Y mira, especialmente me gustaría leer contigo Salmos número 46, versículos del 1 al 3 y posteriormente los versículos 6 al 11. Y presta atención a lo que dice el texto bíblico. Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tienen los montes a causa de su braveza. Los primeros versículos de este salmo inician exponiendo la idea de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, pero lo interesante, lo que hace más enriquecedor y que nos muestra hasta qué punto realmente Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, es lo que menciona a partir del verso 2 y 3, porque él pone algunos ejemplos de cosas que pudieran llegar a suceder, que al final es un lenguaje poético que pues nos muestra ese panorama, pero que de alguna u otra manera pues sí nos dan ideas de qué tan terrible puede llegar a ser la situación de nuestro mundo. Dice allí el verso 2: aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al mar, aunque las aguas bramen y se turban, dice allí, y aunque los montes tiemblen a causa de su braveza, pues Dios sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ahora, en los versículos 6 al 11, mira que sigue diciendo el texto bíblico: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira, este salmo está lleno de promesas maravillosas, está lleno de esperanza. Incluso, y este salmo nos muestra cómo a pesar de la desolación, a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento e incluso a pesar de las guerras que vemos hoy en día, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio. A mí me impresiona mucho porque en momentos como esos, cuando prendemos la televisión y observamos allí los desastres naturales, observamos allí cómo el ser humano ya no tiene respeto y amor por la vida de otro ser humano, cómo las guerras, cómo las enfermedades y todo lo terrible que está nuestro mundo hoy en día, sinceramente muchas veces nos preguntamos y hasta en ocasiones, te soy sincero, me he puesto a llorar, me he puesto triste al ver la situación de nuestro mundo. Yo no sé en este momento en qué situación tú estés atravesando, pero sí hay algo que es muy importante que debes recordar, tener presente en esta ocasión, y es el hecho de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y aunque pareciera ser que las cosas en nuestro mundo no van bien y que al contrario todo va a empeorar cada vez más, la realidad es que tenemos una esperanza y una promesa segura en Cristo Jesús. Vamos ahora a la segunda parte del estudio, que lleva como subtítulo Bajo sus pies. Mira, antes de que Jesús viniera a este mundo, el control y el dominio de este mundo estaba bajo el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Pues Adán y Eva, al ceder a la tentación, al acceder a los engaños de Satanás, le cedieron el dominio de este mundo a él. Recordemos que cuando Dios creó este mundo, le dijo muy claramente a Adán y a Eva que ellos debían enseñorearse, que ellos debían gobernar este mundo. Para eso fueron colocados en esta tierra, para que ellos pudieran, pues, tener el dominio de la realidad, del mundo en el que nos encontramos. Sin embargo, cuando se dieron a la tentación, le cedieron también el control a Satanás. Pero el libro de Salmos, número 47, versículos del 1 al 4, nos muestra que esta realidad no será eterna, no será para siempre. Hay una solución a este problema. Y mira lo que dice allí el texto bíblico. Pueblos, pueblos todos, batid las manos, clamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, a quien amó. Mira,
estos versículos, especialmente el verso 3, menciona una declaración que dice que Él va a someter a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Cuando nosotros lo leemos así, pudiéramos llegar a pensar de que, bueno, se trata de que Dios va a humillar, va a enorgullecerse, enaltecerse, porque seguramente en algún momento hemos escuchado declaraciones de personas que dicen, no, yo no me voy a dejar pisotear, yo no me voy a dejar, o yo no estoy por debajo de nadie. Sin embargo, hablando en el contexto de estos versículos, el hecho de poner el pie en un lugar era una manera antigua de representar el derecho a esa posesión. Por lo tanto, lo que nos está expresando básicamente este salmo es un mensaje de que este mundo volverá a ser sometido bajo el control de Dios. Y mira, Zacarías capítulo 14, versículos 4 al 9, nos amplía aún más este concepto. Zacarías capítulo 14, versículos 4 y 9, dice allí el verso 4. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y ahora si nosotros leemos el verso 9, dice allí, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, Jehová será único y único será su nombre. Mira, realmente estos versículos nos están hablando acerca, al menos en la primera línea del verso 4, de que en aquel día Dios afirmará sus pies sobre el monte de los olivos. Es una representación, una manera de expresar que al final, cuando Jesús venga por segunda vez y establezca su reino en este mundo, nuevamente el control absoluto de este mundo estará bajo el dominio de nuestro Dios. Y creo que esto es bastante alentador, bastante esperanzador, porque nos demuestra que la realidad que vivimos en nuestro mundo hoy en día, el dominio que el ser humano ha perdido y que Satanás está allí insistiendo en controlar no solamente lo que vemos a nuestro alrededor, sino especialmente nuestra vida como seres humanos, un día llegará a su final. Un día el pecado, el sufrimiento, la muerte, la tentación llegará al final de la historia de la humanidad. Y entonces podemos estar seguros, entonces podemos estar confiados de que pues nuestro mundo no será así para siempre. Y pues es allí donde entonces tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que hacer esa entrega a Él. Y mira, la tercera parte de la lección lleva como subtítulo Vino y Sangre. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche desarrolló una serie de ideas radicales, ideas que de alguna u otra manera revolucionaron la manera de pensar de su época y por lo menos de las tantas ideas que él planteó, me gustaría compartirte por lo menos tres ideas que muestran algunos aspectos interesantes de su manera de pensar y que de alguna u otra manera pues forman parte de la cultura, forman parte de la filosofía de muchas personas hoy en día. El primer aspecto interesante es la crítica moral a los valores occidentales, y es que él argumentaba que justamente los valores occidentales, pues estaban especialmente hablando del aspecto de la religión, pues habían perdido realmente su valor. Esa es una de las primeras cuestiones que él planteó. Otra de las ideas que también él planteaba es lo que se conoce como la muerte de Dios, que era pues básicamente la creencia que pues el aspecto de Dios o los valores cristianos pues se habían perdido su significado. Y la tercera idea también bastante interesante es la del superhombre, con la cual pues él pretendía enseñar que el ser humano puede superar sus propias limitaciones, que puede crear sus propios caminos e incluso sus propios valores. Y la verdad es que hoy en día esta manera de pensar sigue permeando pues nuestra cultura, sigue permeando nuestro mundo en ese sentido. Y mira, cuando uno lee y se da cuenta de esos argumentos que presenta muchas veces el ser humano, pues sí es muy fácil tal vez llegar incluso a creer en ese tipo de filosofías y demás. Y por eso es que hoy en día
parece ser que la religión ha pasado a un punto pues donde ya no tiene tanta presencia o tanto valor. Pero mira, realmente el libro de Salmos número 75 y algunos versículos que vamos a analizar en este momento, pues son salmos y textos que nos hablan acerca de aspectos importantes que van a ser restituidos al final de la historia de este mundo y que nos ofrecen de cierta manera pues esa esperanza. Mira, el Salmo 75 especialmente fue escrito o se cree que fue escrito tras la victoria del pueblo de Israel sobre el ejército de Sennacherib. Y mira, justamente nos muestra tres aspectos muy interesantes. El primero, mira lo que dice allí Salmo 75, 2 y 3. En el tiempo que yo decida, juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Mira, dice allí el libro de Salmos que aparentemente pues hay algo que está desmoronando los cimientos de este mundo y creo que cuando uno lee este texto y lo analiza, lo compara con nuestro mundo hoy en día, la realidad es que sí vivimos en un mundo donde básicamente los cimientos, lo que yo o lo que el mundo identifica como principios y valores se han perdido. Hoy en día los principios parecen ser algo que se puede mover, que pueden desaparecer, que pueden ser muy fluctuantes, cuando en realidad los principios son verdaderamente inamovibles. Pero dice allí, en ese caso, que será Dios quien restaure, quien sostenga esas columnas que parecen que se están moviendo. Cuando todo ese tipo de corrientes y pensamientos están permeando nuestra sociedad, es Dios quien la sostiene. Ahora, otra de las imágenes interesantes de este salmo es la que menciona el verso 8. Dice allí, la copa está en la mano de Jehová. El vino está fermentado, lleno de mixtura, y él lo derrama. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Mira, este salmo también nos habla acerca de la copa de la ira de Dios. Y es que esta imagen no es más que el señalamiento de que un día los juicios de Dios caerán sobre el ser humano. Pero esos juicios o ese mensaje no es para que tengamos miedo, no es para que pensemos que, bueno, Dios nos va a condenar independientemente de todo. No, sino es todo lo contrario, es un mensaje de advertencia para que como seres humanos podamos evitar llegar a ese punto en nuestra vida. El libro de Apocalipsis lo indica, que en realidad, pues al final no es algo que Dios desee darle verdaderamente al ser humano, simplemente que si tomamos una actitud rebelde, si tomamos una actitud en donde nos alejamos de Dios, pues al final terminará siendo también parte de nuestra realidad. Y lo último es lo que encontramos en el verso 10, la última de las imágenes que me gustaría mostrarte en este salmo. Dice, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. La tercera imagen que nos muestra es la del poder. Número uno, explicándonos que el poder de los pecadores, del pecado, de los gobiernos de este mundo, quedará destruido. Y al mismo tiempo exaltando que nuevamente el Hijo fiel de Dios retomará el control de este mundo. Porque al final será Dios, cuando Cristo venga por segunda vez, quien termine dominando la realidad de nuestro mundo. Y mira, es muy fácil desesperarnos, como te decía hace un momento, cuando vemos que se han perdido los valores y cuando vemos que nuestra sociedad va en picada. Pero la realidad es que tarde o temprano Dios restaurará nuestro mundo al plan original. Y vayamos entonces a la cuarta y última parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo para que conozcan tu salvación. Y mira, vamos a leer Salmos 67, versículos 1 y 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que tu camino sea conocido en la tierra y en todas las naciones tu salvación. Mira, este salmo comienza con el llamado de Dios de hacer resplandecer nuestro mundo para que las personas, el ser humano, conozca la salvación de Dios. Y la realidad es que Dios quería, hablando del aspecto del pueblo de Israel, Dios deseaba que su pueblo fuera una luz para el resto del mundo. Sin embargo, pues, y tristemente, esa tarea que había sido encomendada al pueblo de Israel, desgraciadamente fracasó
no se pudo cumplir, no se pudo llevar a cabo. Y pues la historia del pueblo de Israel tiene algunos momentos bastante oscuros en los cuales en lugar de ser una luz, una bendición, fueron oscuridad, fueron una maldición también para las demás personas. Y lo mismo tristemente pues sucede en los últimos o está sucediendo en los últimos años de la historia del cristianismo, y es que pues la realidad muchas veces es que hoy en día, pues hablar de Cristo, hablar del Evangelio es algo que pocas veces hacemos. Hay menos celo misionero que en otros años, en otras épocas. Pareciera ser que las cosas de este mundo han absorbido a muchos cristianos, han quitado de vista lo que es verdaderamente importante en la vida del ser humano, y en lugar pues de ser una luz, una bendición, somos también muchas veces lo contrario. Y mira, justamente el llamado de Dios es un llamado a dar ese último mensaje de advertencia a nuestro mundo, a poder ser una luz con el mensaje de salvación. Y es que nosotros encontramos en la Biblia lo que al menos nosotros como adventistas creemos o enseñamos como el mensaje de los tres ángeles, un mensaje donde dice allí Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 12: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y nosotros podemos seguir leyendo más abajo que aparece un segundo ángel que anuncia la caída de la gran Babilonia, porque se acerca el momento de, al menos en el tercer llamado que se menciona el tercer ángel, pues es un llamado a adorar en este caso pues a Dios, porque si no adoramos a la marca de la bestia, a su imagen, y pues también recibiremos el juicio de Dios. Y son mensajes que nos advierten acerca no solamente de lo que va a acontecer al final de la historia de este mundo, sino principalmente que nos advierten acerca de pues lo que Dios espera que como cristianos, como iglesia hagamos, que como pueblo de Dios podamos ir y compartir con otros las verdades del Evangelio. Creo que es muy importante ser conscientes de esa gran responsabilidad, de ese gran llamado. Hace un tiempo atrás conversaba con un pastor que mencionaba una frase que me impactó mucho. Él decía que la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino es un mandato que debe ser obedecido. Y es algo que nosotros debemos comprender, debemos realmente vivir en nuestra vida. Y mira, a mí me gustaría, a manera de conclusión, terminar comentándote lo siguiente. El libro de Salmos es un libro que nos habla acerca de los momentos difíciles que atravesamos en nuestra vida como seres humanos en nuestro día a día. Sin embargo, no es solamente un libro que nos habla de eso, como lo vimos la semana pasada, como lo estamos viendo esta semana. Es un libro que nos ofrece también promesas, nos ofrecen esperanza, no solamente para nuestro día, sino también para el tiempo del fin. Podemos aferrarnos a esas promesas de parte de Dios cuando el momento llegue y tal vez encontremos o tratemos de buscar consuelo, esperanza en alguna otra situación. Recurramos a las promesas que están registradas en este libro, y de esa manera darnos cuenta que en todo momento Dios está a nuestro lado. Que el Señor te bendiga.